por su bondad, porque nos permite estar reunidos a través de esta transmisión. Que Dios les bendiga, hermanos. Les envío un abrazo y les envío la bendición de Dios en el nombre de Jesús para ustedes, para sus familias. Que Dios siga bendiciendo sus vidas ahora y siempre. Vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. ¿Cómo es que Dios en su pensamiento, en sus pensamientos o en su intención ha enviado su salvación para todos? Y nosotros los hombres, en nuestras diferentes formas de pensar, hemos hecho doctrinas de toda clase, en el sentido de que algunos hemos excluido a otros y a estos y a aquellos, y ponemos nuestras bases para decir el por qué. Pero como Dios, en su amor y en su misericordia, la gracia que Él envió por medio de nuestro Señor Jesucristo es para todos, hermanos. Él verdaderamente no hace acepción de personas. Ese es el mensaje de Dios para la humanidad. La gracia de Dios, la salvación de Dios que Él envió por medio de su Hijo Jesucristo es para todos, no importando el estatus económico, no importando la vestimenta, no importando el idioma, el color, la estatura, nada más que la intención de Dios es lo que importa. El plan de Dios es lo importante. Pero vamos a hablar de los mensajeros. ¿Qué hay de los mensajeros? O sea, ¿qué hay de que muchas veces nosotros, como mensajeros de Dios, somos los que arruinamos de alguna manera la entrada de las personas al reino de Dios? Porque no damos el mensaje que Dios nos da para que demos, y muchas veces damos nuestro propio mensaje. Vamos a abrir, los invito a abrir sus Biblias ahí en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Y voy a buscar Vamos a estar también en el libro del profeta Jonás. Vamos a leer Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor que después de que Juan había sido entregado, Jesús vino a Galilea y proclamaba el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ese fue el mensaje del Señor Jesucristo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, que tu palabra, que es viva y es eficaz, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Toque, Señor, y discierna las intenciones de nuestro corazón, Padre, y nos hable, y nos escudriñe, Señor, y nos convenza que tú amas a todas las personas, Señor, sean buenos en su propio concepto o sean malos, porque delante de ti todos somos pecadores, Señor, pero tú no haces acepción de personas. Que tu palabra cumpla, Señor, para lo que la envías en este día, y que tu nombre se glorifique ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Pues después de que Juan el Bautista fue encarcelado y que ya no iba a seguir su ministerio porque ya había terminado hasta ahí su ministerio, de hecho él murió decapitado, entonces inicia el ministerio de Jesucristo. Y el primer mensaje que él da es que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Por lo tanto,
arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje que Jesús dio en su ministerio. Hablaba a las personas acerca de un cambio de vida, de una transformación, de un arrepentimiento de corazón que se iba a manifestar en una vida nueva, en una vida transformada, en una vida cambiada. Fue el mensaje que nuestro Señor Jesucristo trajo, porque Él venía a reconciliar a la humanidad con Dios el Padre. Él iba a ser el reconciliador, iba a ser el mediador entre Dios y los hombres. Entonces el Señor Jesús habló del cumplimiento de las profecías, del tiempo que Dios tenía para la humanidad, para abrir esa puerta por medio de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es, y solamente por medio de Él podemos ser reconciliados con Dios. Vamos al libro de Jonás, al libro del profeta Jonás, y muchos ya conocen su historia, y vamos a sacar un mensaje para nosotros viendo la historia de Jonás. Para empezar, en el Antiguo Testamento, hermanos, o en el tiempo pasado, los asirios, que eran los que vivían en Nínive, o los ninivitas, eran como los nazis del mundo antiguo. Eran el imperio más violento del Medio Oriente. El ejército asirio hacía una redada en un pueblo, arrancaban los ojos a los hombres más viejos, asesinaban a las mujeres y niños delante de ellos, de modo que las víctimas enceguecidas podían escuchar solo los gritos de muerte de sus propias familias. Durante cientos de años, este imperio asirio aterrorizó a Israel, y finalmente en el año 721 a.C., los asirios conquistaron las 10 tribus del norte y las llevaron al cautiverio. Y un mes de diciembre, unos 28,700 israelitas fueron llevados y desaparecidos del mapa de la historia. Era un imperio violento, era un imperio sumamente violento, ¿verdad? Y precisamente es donde Dios envía a Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Capítulo 1, verso 1, que inician casi igual, el capítulo 1 y el capítulo 3, dice la palabra de Dios: vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Matatía, diciendo: ponte de pie y dirígete a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, pues su maldad ha subido hasta mi presencia. Conocemos la historia. ¿Qué hizo Jonás? Jonás se levantó, pero para bajar a la costa y de ahí a un barco que iba exactamente para el lado contrario donde Dios lo estaba enviando. Fíjense qué interesante. Jonás, por supuesto que debería tener su concepto de estos sirios, de este imperio violento y de la historia del pueblo de Israel, y cómo fueron cautivos por ellos, cómo fueron muertos muchos de ellos, masacrados, torturados de las formas más violentas. Y él tenía su concepto de lo que ellos merecían, de lo que les debería de acontecer, de lo que él quería que les aconteciera. Entonces
se levanta como Dios le pide, pero no va en la dirección que Dios lo está enviando. Y conocemos la historia, sabemos que él se fue, dice la palabra de Dios, que iba hacia Tarsis, habiendo descendido a Jope, encontró un barco que se dirigía a Tarsis. Entonces pagó el pasaje, lo abordó y se metió allá abajo del barco a dormir placenteramente. Para él, el mensaje que Dios le estaba dando no le interesaba. El mensaje que tenía que ir a llevar a ese pueblo, él no estaba dispuesto a hacerlo porque no estaba de acuerdo con Dios. Él tenía su propio mensaje, pero no quería llevar el mensaje que Dios estaba mandando a ese pueblo. Y conocemos la historia, lo descubrieron porque el mar se embraveció, porque Dios mandó que el mar se embraveciera, y al final él tuvo que decir que él estaba desobedeciendo al Dios que controlaba el mar y que había creado el universo, y por lo tanto les dijo: tómenme y échenme a la mar. Dios tenía preparado un pez en el cual estuvo 3 días, y al final que se arrepintió, porque tuvo que venir un arrepentimiento delante de Dios, porque él no quería obedecer a Dios, pero al final él clamó y Dios tuvo misericordia con él. Fíjense qué interesante, hermanos. Todos los que estamos en Cristo hemos recibido la misericordia de Dios. Y no sé usted cómo se concebía antes de conocer a Dios. A lo mejor usted es de las personas que dicen: es que yo no le hacía daño a nadie, es que yo no era malo, es que yo no hacía esto, no hacía aquello. O algunos podrán decir: no, pues yo era muy violento, yo hacía muchos daños y todo. Pero al fin de cuentas todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos pecado y habíamos sido apartados de Dios, y entonces teníamos que ser reconciliados por Cristo. Aquí no importa el concepto que tenga la persona de sí mismo, en el sentido de que si es digno de que Dios lo busque o no es digno, o si tiene que limpiarse antes de que Dios lo busque. No, todos estábamos manchados por el pecado delante de Dios. Y entonces Jonás tenía ese problema. Siendo un profeta de Dios, quiere decir que él predicaba, que él enseñaba, que él estaba con Dios, como un creyente de este tiempo, como un discípulo, como un hijo de Dios. Y que nosotros tenemos que aprender a dar el mensaje de Dios, aunque a nosotros mismos también nos toque. Claro, usted nunca debe de acomodar el mensaje de Dios a su conveniencia, porque entonces se estará convirtiendo en un Jonás. Cuando usted comparta la palabra, le va a llegar a usted, pero nunca la acomode a su conveniencia. De la palabra de Dios, del mensaje que Dios quiere, y llévelo sobre todo a aquellas personas que Dios quiere que se la lleven. Porque Dios es el que nos manda hacerlo. Entonces, pues ya pasó toda la travesía de Jonás, que ahí puede leerla, capítulo 1, capítulo 2, y entonces ya en el versículo 10 del capítulo 2, después del arrepentimiento de Jonás, dice que Yahvé mandó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Por supuesto, fue y ya lo vomitó en tierras sirias, en la playa, porque de ahí tenía que caminar. No fue donde el pez lo tomó, sino tendría que haber caminado alrededor de 1400 kilómetros para llegar a Nínive. Entonces dice capítulo 3, mis amados hermanos: y vino palabra de Yahvé a Jonás por segunda ocasión. Dios le estaba dando la oportunidad a Jonás de que ahora sí cumpliera, de que ahora sí diera el mensaje y que diera y que lo llevara a las personas, porque Dios le estaba especificando a quién quería que le llevara el mensaje. Eso es muy importante, hacer las cosas como Dios dice, no como nosotros pensamos que deben ser. Llevar el mensaje, no a quien nosotros queramos, sino a todos, porque ya está el mensaje implícito.
La gracia es universal. Todos merecen recibir el mensaje. Ya la reacción que ellos tengan o lo que ellos hagan ya no será hacia nosotros, sino la reacción que tengan después de escuchar el mensaje será directamente con Dios. Ya Dios es el que recibirá la respuesta. A nosotros no nos tienen que dar ninguna respuesta, ni sentirnos bien cuando la aceptan, ni sentirnos mal cuando no la aceptan. Solamente somos mensajeros, pero Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás y le dice otra vez: levántate y dirígete a Nínive. Tal vez Jonás pensó que ya se había librado de ese mandamiento. Tal vez Jonás pensó que al fin Dios había recapacitado y había entendido Dios, fíjense lo que pensamos muchas veces los humanos, que había entendido Dios que ese imperio, que esa ciudad debería de ser destruida. Era su concepto, hermanos. Entonces Jonás obedece a Dios. Levántate, dirígete a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te diré. Entonces Jonás se levantó y se dirigió a Nínive conforme a la orden de Yahvé. Nínive era una ciudad grande delante de Dios. Dicen los comentaristas que hablando de que esta ciudad era grande delante de Dios, posiblemente Dios la tenía en un concepto de importancia. Fíjense, no tanto de grandeza en magnitud, sino de importancia. ¿Por qué podemos sacar esta conclusión? Porque Jesús vino a buscar y a salvar, ¿qué dice? Lo que se había perdido. Cuando Jesús fue cuestionado por los fariseos que no se consideraban enfermos, Jesús les dijo: el médico viene a los enfermos, no a los sanos, porque ellos se consideraban sanos. Este imperio estaba enfermo, este imperio iba camino a la destrucción, este imperio, ya la maldad que había en esta ciudad había subido hasta la presencia de Dios. Pero al decir que Dios la consideraba, dice que era una ciudad grande delante de Dios, por supuesto que no habla de su magnitud, de su extensión. Habla de la importancia que era para Dios que estas personas recibieran el mensaje y tuvieran la oportunidad de arrepentirse. ¿Sí o no? Esa es la intención de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Dios no hace excepción de personas. Dice el verso 4: y Jonás comenzó a entrar a Nínive. Dice que era un camino de 3 días para cruzar esta ciudad. Y Jonás comenzó a entrar a Nínive haciendo un día de recorrido y proclamó diciendo: dentro de 40 días Nínive será derribada. Otras versiones dicen Nínive será destruida, otras dicen Nínive será cambiada, será volteada. Será volteada. Fíjense bien, el sentido del verbo como destruir proviene de la asociación de voltear, de tornar, de subvertir. Hay ocasiones en que lo que Dios voltea es una situación de dolor en una de alegría. No siempre es el castigo, hermanos, pero no perdamos de vista a Jonás, porque Jonás lleva en su mente otro asunto. Jonás no ha cambiado en el sentido de lo que él quiere que suceda en esa ciudad. Él sigue empecinado, como decimos muchas veces, y ahí está él, porque él está predicando destrucción. No sabemos exactamente si Dios le mandó que predicara eso. El mensaje de la palabra de Dios no nos lo dice específicamente, pero conocemos el contexto bíblico.
¿Y qué fue el mensaje que leímos acerca de Jesús? Arrepentidos y creed. O sea, arrepiéntanse, Dios les da una oportunidad. Pero aquí el mensaje de Jonás no viene con segundas oportunidades, no viene con misericordia, porque él deseaba que estas personas fueran destruidas, hermanos. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros no estamos dispuestos a llevar el mensaje a cierta persona que Dios nos manda? Porque Dios también nos prueba. Y hay gente que te ha dañado, hay gente que te ha hecho daño, hay gente que tal vez se ha burlado de ti, y resulta que Dios te manda a que le lleves el mensaje y te enfrenta para que perdones también y para que seas libre de las ataduras. Pero te manda a ti que tú lleves el mensaje, te da la oportunidad a ti. Y muchas veces nosotros, en nuestros conceptos y en nuestra justicia, pensamos que no son dignos de recibir el mensaje, o les damos el mensaje equivocado y los condenamos y no les abrimos la puerta y los dejamos afuera. Porque ¿quién puede abrir la puerta? El que está dentro de la casa. El que está fuera de la casa no puede abrir la puerta a nadie. Los que estamos en Cristo, tú y yo, estamos dentro de la casa y podemos abrir la puerta a todo aquel que queramos abrir la puerta. Ya la persona decidirá si pasa o no, pero nosotros no podemos cerrar la puerta a nadie. No debemos, pero en ocasiones lo hacemos porque queremos que reciban el juicio de Dios. Muy en el fondo de nuestro corazón deseamos que merecen ser enjuiciados, que merecen sufrir, que sí sean salvos, pero que primero sufran, que primero paguen, que primero nuestra justicia. Pero la justicia de Dios es muy diferente. Es muy diferente. A este sermón también le podría haber puesto los siervos fieles, o los mensajeros fieles de Dios, o los verdaderos mensajeros. Jesús fue un mensajero fiel de Dios, porque acuérdense que Él vino como siervo sufriente, y Él vino a dar el mensaje de Dios. Él no vino a hacer su propia voluntad, ni a dar su propio mensaje, aunque Él era Dios mismo. Pero al estar aquí en la tierra, Él se sujetó a la voluntad del Padre. Y lo que oía hablar al Padre, lo hablaba Él. Eso es interesante, porque nosotros somos los mensajeros de Dios. Entonces tenemos que dar el mensaje. El mensaje que Dios da, no nuestro mensaje, ni lo que nosotros creemos, hermanos. Verso 5. Dentro de 40 días Nínive será derribada, Nínive será destruida, decía Jonás, pero en su corazón no había misericordia. No lo decía para que se arrepintieran, no lo decía como Dios quería que lo dijera. Tal vez su deseo era que no creyeran, que no se arrepintieran, para que recibieran el castigo que según él merecían. Pero Dios es misericordioso. ¿De cuántos de ustedes Dios ha tenido misericordia cuando los encontró? ¿Cuántos de ustedes merecían ser destruidos y merecían haber ido a la condenación? Yo creo que todos. Ahora que entendemos la palabra y ahora que sabemos que no éramos buenos en ninguna manera, que aunque hiciéramos buenas obras éramos dignos reos de muerte y merecíamos ir a la condenación. ¿O alguno de ustedes osa decir que no? ¿Alguno de ustedes piensa en su corazón y dice: no, pastor, yo no era tan malo? Entonces hay que hacer algo, hermano. Tal vez te tienes que arrepentir en tu corazón si tienes ese concepto, porque seguramente estarás haciendo acepción de personas y estarás tú escogiendo para el reino de Dios, y a otros los estás enviando a la condenación. Ten cuidado con eso, porque Dios te va a pedir cuentas. Versículo 5. Entonces los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se gozan
Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Hay fiesta en los cielos. Y muchas veces nosotros estamos como el hijo mayor, cuando regresa el hijo pródigo, o cuando viene el hijo pródigo, y nos enojamos porque Dios lo perdonó, y decimos, pues qué padre, ya se arrepintió, ya Dios lo perdonó. Él tenía que haber sufrido, él hizo mucho daño, él me dañó, él hizo esto, él hizo aquello. Dios debería de haberlo castigado, que lo perdone, pero que lo castigue primero. Pero, ¿quién es Dios? Él decide, Él es el que pone las reglas. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Ahora, si hay consecuencias, pues las consecuencias llegan. Pero Dios te perdona. Eso es lo importante. Estos hombres, esta ciudad, se arrepintieron y decretaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Fíjense. Gracias, amor. Fue tal el arrepentimiento de ellos que decretaron ayuno y se estaban arrepintiendo de un Dios que no conocían, que no sabían. Aunque el mensajero infiel, que vamos a decirle a Jonás, fue un mensajero infiel porque su intención no era buena. Porque cuando compartimos la palabra tenemos que considerarnos de aquel lado, del que está recibiendo la palabra. ¿Qué merece? El amor de Dios y la misericordia. Que Dios haga su justicia, no la nuestra. Eso no es nuestro asunto. Entonces, a pesar de este mensajero infiel, estos hombres atendieron al llamado de Dios y se decretó ayuno desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su corona real, se vistió de cilicio y se sentó en ceniza e hizo proclamar en Nínive diciendo: por orden del rey y de sus príncipes, hombres, animales, toros y ovejas, no probarán cosa alguna ni pastarán, y tampoco beberán agua, sino que hombres y ganados se cubrirán de cilicio, invoquen a Dios con gemido y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se retracte y tenga misericordia de nosotros y aparte de nosotros el ardor de su ira para que no perezcamos? Este reino estaba seguro de que Dios cambiara de opinión. ¿Quién sabe si Dios tenga misericordia de nosotros? Pero nosotros nos vamos a humillar, nos vamos a arrepentir y que Dios haga su perfecta voluntad. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso la palabra de Dios no hace nuestra perfecta voluntad. Por eso usted tiene que predicar la palabra sana, la palabra santa, la palabra pura. Y si trae malas intenciones, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Si usted cree que fulano, sutano y perengano merecen la condenación o merecen por lo menos padecer aquí, arrepiéntase y vaya y predíqueles con un corazón abierto y con un corazón arrepentido, porque usted también merecía la condenación antes de conocer a Cristo. Fíjese lo grandioso que es nuestro Dios. Los que hemos recibido la misericordia de Dios podemos gozarnos y agradecerle de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Qué hizo Dios? Verso 10. Al ver Dios sus obras, que se arrepintieron de sus malos caminos, Él apartó de ellos el ardor de su ira y no los destruyó. Fíjese nomás, 40 días les dio de plazo. No sé cuántos días anduvo Jonás predicando. Eran 3 días para cruzar la ciudad. No dice cuántos días. Pero parece que a los primeros días a los primeros días que Jonás predicó, el mensaje de la palabra de Dios trajo convicción a estas personas
y entonces se arrepintieron de todo corazón, porque a Dios nadie puede engañarlo. Hubo un arrepentimiento genuino, y dicen los comentaristas que a raíz de esto vino el más grande avivamiento antes del Pentecostés. Toda la ciudad se arrepintió, desde el rey hasta el más pequeño. Fue un gran avivamiento. ¿De qué se tratan los avivamientos si no es de cuando la gente se vuelve a Dios, se arrepiente de sus caminos y se vuelve a Dios de todo su corazón? Pues esta ciudad entera se convirtió. Y como Dios vio que su arrepentimiento era genuino, entonces cambió de opinión. Por eso es la importancia de compartir el mensaje de Dios, de ser mensajeros fieles y de no acomodar a nadie, pero tampoco sacar a nadie del mensaje. No excluir a nadie, sino incluir a todos en el mensaje. Que todo el mundo escuche el mensaje de Jesucristo, el evangelio del Señor, de que hay oportunidad, de que hay vida eterna, de que aunque la persona haya sido más mala que cualquiera, si se arrepiente, Dios le perdona. Si se arrepiente delante de Dios, Dios le perdona. Así como perdona al que se considera muy bueno, pero también se tiene que arrepentir. También se tiene que arrepentir. Qué importante. Y luego vemos la reacción de Jonás, hermanos. Jonás se enojó, como muchas veces nos enojamos nosotros. ¿Cuántas veces se ha enojado usted cuando ve que Dios alcanza a alguien que usted consideraba que merecía sufrir? Arrepiéntase en el nombre de Jesús. Quite sus pensamientos vanos, sus pensamientos carnales. ¿Qué sabemos nosotros de quién debe sufrir y quién no? Si tiene que pagar con la justicia terrenal, lo hará. Pero la justicia celestial es diferente. Es la que más aprisiona